Iniciado desde el domingo anterior una serie que hemos denominado Identidad de la Iglesia. Y en el capítulo 3 de Marcos, verso 13, se presenta un episodio que nos anticipa cómo Jesús empieza a forjar y formar a sus discípulos. Verso 13 dice así: después subió al monte. Estoy leyendo en la versión Nueva Biblia de los Hispanos, ustedes pueden revisar en sus versiones. Dice así: después subió al monte Jesús y llamó así a los que él quiso. Vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Algunos comentarios con respecto a ese texto, que va a ser sobre la que me voy a montar para hablar de qué significa tener una identidad como iglesia, quienes somos cuando nadie nos ve. Algunos comentarios. Uno, Jesús subió al monte a orar. La decisión de llamar así, y ojo con esa frase, él llamó así, o sea que él vino y le dijo: tú ven y estés conmigo. Lo llamó para una relación profunda, cercana, no para que fueran fans, no para que fueran porristas. Los llamó a una profunda relación con Jesús. Y esto hay que ponerle atención, porque en algún momento nos va a tocar explorar. A Jesús lo seguía una gran cantidad de gente, pero no todos eran discípulos. Hay una gran diferencia entre seguir a Jesús y ser un discípulo de Jesús. A Jesús lo seguían multitudes, pero no todos eran discípulos. Y hoy, más que nunca, esto está pasando. Multitudes van a la iglesia, muchos, pero no todos son discípulos. Jesús llamó así a lo que él quiso. Y ellos vinieron a Jesús. No le dijeron: no, Jesús, ahorita yo no puedo. No, vinieron a Jesús con un propósito muy claro: estar con él y ser enviados por él. Cercanía con Jesús, relación con Jesús, comunión con Jesús, para servir. Las dos cosas van de la mano. No es que escojo o una u otra. No. Si él me ha llamado, es para servir, estando cerca de él. Es por eso que vamos a ver hoy qué es esto de la identidad de la iglesia, y para lo cual permítame presentarles qué nos distingue como iglesia. Y para que quede más claro, no sé si usted sabe la diferencia entre un catador, o lo que hace un catador, y lo que hace un comensal. Por ejemplo, aquí todos somos comensales, a menos que haya un catador experto en comida, café o vino, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre un catador y un comensal. ¿Qué hace el catador si lo invitan a degustar una comidas? Él viene, prueba el sabor, el olor, los componentes, lo tiene en su boca un tiempo y después lo expulsa. Un catador no come, solo cata, prueba y determina si está bien o no, pero no se lo come, por más rico que esté. Pero ¿qué hacemos nosotros los comensales? Comemos, lo degustamos y lo absorbemos en nosotros. Mis queridos hermanos, hoy necesitamos comensales de la gracia y la palabra de Dios, no catadores que simplemente vienen y dicen:
esto bonito, sí, está interesante, y se van. Hoy existe demasiados catadores de la iglesia, demasiados catadores de la palabra, demasiados catadores de la gracia, pero no permiten que eso cambie su vida, que la palabra se incorpore a su corazón. No dejan que los nutrientes de la palabra los cambie. Yo no quiero ser un catador. ¿Y usted? Los discípulos no fueron catadores, fueron hambrientos de la gracia, sedientos de la palabra. Ellos se equivocaron, pero estuvieron con Jesús. Mis queridos hermanos, ¿qué nos distingue como iglesia? Nos debe distinguir ser hambrientos, miserables pecadores que necesitan de la gracia de Dios. No catadores profesionales que vienen a degustar y se van. Hoy necesitamos hambrientos de la palabra, personas que quieran ser discípulos de Jesús, que quieran estar con Él, que quieran vivir con Él. La iglesia no es un club social, la iglesia no es una organización social. La iglesia es una comunidad de comensales, de hambrientos, que desean la palabra de Dios. ¿Entiende la analogía? Espero que lo haga, porque de lo que vamos a hablar, de la identidad de la iglesia, no es para catarla, es para degustarla, probarla y asimilarla. De eso se trata. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer una distinción en el hacer y el ser cuando hablamos de la identidad de la iglesia. Necesitamos tener claro que primero somos para después hacer. Algo ya hemos hablado, Cristian, en el sermón del domingo anterior, planteó esa propuesta. Permítame ampliarla desde donde él terminó, para decirles, mis queridos hermanos, que lo primero que tenemos que clarificar es quiénes somos nosotros. ¿Catadores o comensales hambrientos? Es lo primero que tenemos que definir, ¿sí? Y una vez que esté claro, definir qué es la iglesia como tal, y a partir de ahí nos vinculamos a esa iglesia o comunidad. Lo que somos, así es como deberíamos definirlo. ¿Quién soy yo? Yo soy un pecador deseoso de la gracia de Dios. Sí, pecador, sí, pero deseoso de que la gracia de Dios me cambie, deseoso de que Dios en la relación con Él me vaya santificando a mí mismo, a mí y a usted también. Deseo buscar una profunda relación con Dios. ¿Por qué? Porque si no, cualquier actividad a la que yo participe, llámese culto, llámese grupo, como usted quiera llamarlo, no importa lo que sea, si eso no tiene una identidad clara, es vacía. Si yo no tengo claro qué es la iglesia, no tengo claro quién soy con respecto a Dios, el culto no tiene sentido. No tiene sentido. Es una actividad social que yo vengo una vez al mes para cumplir, pero no tiene importancia en mi agenda. Es el SOS que yo hago porque tengo un problema y mejor voy a la iglesia para que me solucionen el problema. ¿Me explico? Pero cuando tiene claro qué es la iglesia, quién soy yo con respecto a esta comunidad de fe, tiene prioridad. ¿Por qué? Porque yo lo necesito. Entonces, ¿cuál es la identidad de esta iglesia? ¿A qué nos ha llamado Dios? Y esta pregunta la voy a contestar hoy. Que nuestra iglesia debe y ha tenido y tendrá 4 dimensiones muy claras en el ser. Esta es una comunidad de discípulos, es una comunidad del libro, es una comunidad de oración y una comunidad de adoración. Si usted hace una evaluación rápida, va a decir, uy, nos falta,
ok, permítame trazar la ruta. Esto es lo que yo creo que la iglesia debe ser. Y yo lo que quiero animarle a usted es a tomar estas dimensiones y hacerla en dos niveles. Uno, el nivel personal. ¿Soy yo discípulo? ¿Soy yo alguien que ama el libro? ¿Soy yo alguien de oración? ¿Realmente me encanta la adoración a mi Dios? Y una vez que tiene resuelto ese nivel, pasemos a hablar del nivel comunitario. Nosotros, ¿somos nosotros una comunidad de discípulos? ¿O cómo podremos ser una mejor comunidad de discípulos, si se me permite cambiarlo? ¿Cómo podemos profundizar en ser una comunidad de libro? ¿Cómo podemos incentivar la oración y la adoración como comunidad? Si ustedes notaron, creo que lo han notado, siempre tenemos un tiempo para leer un texto de las Escrituras, un capítulo completo. Tenemos, ya perdí cuántos años, como 15 años o más. Hemos leído, creo yo, ya casi 2 veces toda la Biblia. ¿Sí? Si no me falla la memoria, estamos a punto de concluir la segunda pasada de toda la Biblia, porque iniciamos el Nuevo Testamento y ahora que terminemos el Antiguo Testamento completamos la segunda vez que hemos hecho una lectura litúrgica dominical de un capítulo o casi un capítulo completo. ¿Por qué? Porque como iglesia somos la comunidad del libro. Esto es importante. Veamos cada uno de ellos y a partir de verlos y lo que la Biblia dice sobre cada una de esas dimensiones, lograr profundizar mi identidad con respecto a esas 4 dimensiones y a la vez la identidad de esta congregación en términos de estas 4 dimensiones. Si usted se pregunta, bueno, ¿y para dónde vamos como iglesia? Hoy ya usted sabrá algo de eso. Primera dimensión, comunidad de discípulos. Esa es la primera dimensión. Esa es la esencia como la tierra. Piensen en una tierra y usted dice, ¿dónde sembramos discípulos? En una comunidad de discípulos. Si no hay comunidad, no hay discípulos. No existe eso de yo soy discípulo de Jesús, Jesús y yo en mi casa y punto, ahí nadie me molesta y yo estoy feliz. Eso no existe, perdónenme, pero lo único que genera discípulos es en comunidad, es la tierra donde germina. Si una persona no está inmersa en un proceso comunitario de crecimiento, no está creciendo como discípulo. Es un seguidor de Jesús, pero no un discípulo. No hay tal cosa. Requerimos entender que la iglesia es la comunidad de la coinonía, la relación, los unos con los otros, y es donde crecemos en discipulado. El amor, ¿dónde se expresa? En comunidad. Nadie puede expresar amor solo. Dígame cómo sería eso. Se ve al espejo y dice, ¿cómo te amo? Qué guapo estás hoy. Eso no es amor, es egocéntrico, pero no amor verdadero, porque el amor implica otro. Para expresar el verdadero amor requiere de otro. ¿Por qué? El mandamiento dice, amarás a Dios, el gran Dios, o el otro, amarás a tu prójimo, los otros, como realmente estás entendido que te amas a ti mismo. En otras palabras, ¿cómo quieres saber que usted se ama a sí mismo? Muéstreme cómo amas a Dios y cómo amas al otro. Si tú amas a Dios con la intensidad que la Biblia lo dice, amas al otro con la intensidad que la Biblia lo dice, mis queridos hermanos, usted se ama muy bien a sí mismo. Pero si usted no puede amar a otros, el problema no es el otro, mi querido hermano, el problema eres tú. Eso es lo que dice el gran mandamiento. Por eso, ¿cómo crecemos como discípulos? En comunidad. Jesús lo dijo, vayan y hagan discípulos.
No digo que vayan y hagan cultos. Los cultos son una dinámica litúrgica donde nos conectamos como discípulos y fomentamos el discipulado. ¿Entendido? Yo vengo acá porque quiero crecer como discípulo. ¿Con quién? Con usted. Porque no se puede crecer solo. La marca característica de una comunidad es el amor. Un nuevo mandamiento les doy: que se amen los unos a los otros. Eso solo se da en comunidad. En esto conocerán que son mis queridos hermanos. O sea, no hay quite. La única manera de expresar que soy discípulo es en comunidad. Si tuvieran el amor los unos por los otros. Ahora, yo sé que es difícil amar a algunos hermanos. No sé si yo estaré en la lista suya de los difíciles de amar, pero si estoy en esa lista, pues bendiga al Señor, porque por algo debe ser. ¿Sí? No, yo tengo una lista muy pequeña, déjenme decirles. No, ustedes no están en esa lista. Aquí no tengo a ninguno en esa lista. Yo sí tengo mi lista de aquellos que, hey, Señor, tengo que orar por este. Ay, Señor, ¿cómo hago? Cuesta. Pero ahí está el punto. El punto es que yo tengo a esa persona en mi lista y yo oro: Señor, me cuesta amarlo, pero el problema soy yo, no la otra persona. De eso se trata la comunidad: amarse los unos a los otros. Es la marca distintiva. Sí, yo sé que duele, yo sé que es incómodo. Delata quién soy yo. Ahora tal vez usted preguntará: bueno, está bien, amor unos por otros. ¿Y solo ese es el propósito de la comunidad? Nada más. ¿Habrá un propósito más allá de estar en comunidad? Sí. Es más, esa es una pregunta sumamente importante. ¿Cuál es el propósito de una comunidad de discípulos? Y es muy sencillo: madurez mutua. No madurez, madurez mutua. Por cierto, para unir las dos cosas, hay una forma donde uno prueba qué tan maduro es, y es amando al otro. Los que somos padres notamos que los niños, no sé si usted lo notó, padres, o usted que se acerca con un niño muestra su inmadurez cuando siempre dice mi o. Es muy egoísta, no quiere al otro, quiere todo para sí. Sí, es un niño que está aprendiendo a madurar y que tiene que aprender lo que significa expresar amor a otro compartiendo. Es parte de la enseñanza. Pero dejémoslo crecer. Va a aprender a madurar cuando sepa compartir con otros y empieza a amar a otros y empieza a darse cuenta que no puede vivir solo, ni es el centro del universo. Empieza a madurar. La meta de una comunidad es que todos maduremos juntos. No me interesa madurar a mí mismo, no, yo quiero madurar junto con usted. ¿Por qué? Otra vez, madurar yo solo es egoísmo, no es amor. Madurar juntos es una expresión de amor. Vean lo que Pablo escribió en Efesios capítulo 4 verso 11. Y él, Dios mismo, constituyó a unos, y da una lista, que no me voy a meter en los detalles de la lista porque no es el énfasis hoy, pero dice que dio apóstoles, profetas, maestros, pastores, de una serie de ministerios, personas que van a servir con un propósito fundamental. Él constituyó a estos, les dio el llamado, los capacitó, les dio dones, habilidades con un propósito, a fin de perfeccionar. Perfeccionar es una palabra que en griego significa madurez. Una persona madura en el contexto bíblico es una persona perfecta es una persona madura,
¿Qué significa una persona madura? Una persona que discierne entre lo bueno y lo malo. Una persona que va a las escrituras y dice: reconozco que he pecado, esto no está bien. Es una persona que fácilmente se da cuenta que ha cometido un error y por tanto pide perdón. No es una persona perfecta que no peca, no, es una persona madura y desea que otros crezcan. Entonces permítame leerlo de esta manera: a fin de que los santos lleguen a madurez para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Ojo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Esa es la meta de toda iglesia. Una unidad de fe, a la medida de la estatura de la madurez plena. ¿Y saben quién es la madurez plena de la humanidad para nosotros como meta? Jesús mismo. No soy yo la meta, no soy el nivel, no soy el modelo, es Jesús en ese caso. Entonces vean que la meta es madurar juntos. Wilson, ¿cómo maduraste y creciste esta semana? Miguel, ¿Dios te habló en esta semana? Estoy interesado en que usted crezca, porque en la medida en que usted crece, adivine quién crece: el otro. La madurez es la meta, el propósito. La iglesia es como una escuela comunitaria donde todos crecemos. Es más, no sé si usted recuerda sus años de escuela o de colegio. En mi caso recuerdo mucho los del colegio. Y una de las cosas que más disfrutaba era poder llegar a final de año y todos decir: vamos juntos al siguiente año. Yo me encargaba, era el sabiondo de la clase, así que yo me encargaba de empujar a algunos para que estuvieran con nosotros el siguiente año. Así que muchas veces me tocaba a mí estudiar con ellos. ¿Por qué? Porque yo quería que estuvieran conmigo el siguiente año. Yo ya estaba eximido, no tenía que estudiar como un mes antes, pero adivine qué hacía todos los finales de año lectivo. Pasaba en las casas de mis compañeros ayudándoles a estudiar. Claro, las mamás son felices y yo felices, porque aparte de que les ayudaba a estudiar, me dan una buena comida. Eso sí, les puedo contar historias de cosas que disfruté en esa época. Pero el punto era: yo quiero que este compañero y esta compañera esté conmigo el siguiente año. Usted puede verlo desde otro punto de vista diciendo: pero si no estudio salado, y muy posiblemente vaya a estar de acuerdo. Pero mi punto es: yo deseaba que estuviera conmigo el siguiente año. ¿Acaso usted no desea que su hermano madure? ¿Acaso usted no desea impulsar a aquel que le cuesta? ¿O simplemente va a tomar la posición de: ya se cayó, sálgase, no moleste, me está estorbando? La actitud amorosa que Jesús planteó, que Pablo reforzó en la comunidad, es: crezcamos juntos, los unos a los otros. Aquel que se cae, no lo dejamos perdido ahí, nos levantamos y le ayudamos. ¿O acaso Jesús no dejó un hermoso ejemplo diciendo: el pastor no va a buscar una oveja que se perdió y deja las 99 ahí? Si Jesús, que es el pastor, modelo a seguir, lo hizo, ¿por qué nosotros no? Qué dicha que ustedes están aquí hoy, qué bendición. Habrá alguno que no pudo venir porque tuvo una situación difícil y no lo sabemos. ¿No será bueno pegarle una llamada o una invitada y decirle: te espero el otro domingo, pero porque yo quiero verte crecer, no solamente verte? Crecemos juntos en comunidad. ¿Y por qué crecemos juntos en comunidad? Por la segunda dimensión. Somos la comunidad del libro. Las escrituras es nuestra luz, lo que nos ilumina hacia adelante. Dios creó un pueblo, Dios sustenta su iglesia y Dios la dirige por la revelación de su palabra. O sea que la iglesia nace, es sustentada y es dirigida por la Biblia.
Sin la Biblia no hay iglesia que pueda sobrevivir. No existe. No existe y no existe. Usted puede darse cuenta que la Biblia, en la misma Biblia o en la historia que la Biblia dice, no es un accesorio. Es la brújula, es el centro de gravedad de todos en la historia. Usted puede ir al Antiguo Testamento, por ejemplo, y se va a dar cuenta cómo hay mandatos como este en Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las vas a repetir a tus hijos, hablando de la presentación de un niño. Lo hacemos para recordarle a los padres que tienen que repetir las palabras. ¿Cuáles? Las que ellos recibieron, ya sea de sus padres o de la iglesia, dependiendo del caso. Para Aarón y Eva, ellos recibieron esa encomienda de sus padres, porque desde niños les enseñaron la palabra. Ahora les toca a ellos enseñárselo a la siguiente generación. Eso significa que somos el pueblo del libro. Las escrituras es nuestra centralidad. En las escrituras del Nuevo Testamento sigue la misma idea. Colosenses por lo menos lo dice así en capítulo 3, verso 16 de Colosenses. La palabra de Cristo more en abundancia. En abundancia en vosotros. Exhórtense y anímense, enséñense los unos a los otros con sabiduría. Si usted me va a sentar y me va a guiar en la palabra de Dios, yo estaré bendecido, porque soy guiado por la palabra y un hermano me guía. Por eso es un asunto mutuo, los unos a los otros. Ninguno está arriba sobre nadie. Estamos siendo edificados los unos a los otros. Y obviamente esto nos plantea una pregunta importante. Si somos el pueblo de la palabra, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener frente al texto bíblico? Cada vez que voy a las escrituras, ¿cuál debe ser mi actitud? ¿Cómo me paro delante del texto y cómo lo recibo? Para esto dejemos que la misma Biblia conteste esa pregunta. En Hechos capítulo 17, verso 11, tal vez se encuentra uno de los textos más profundos, reveladores y a la vez importantes de cuál debe ser la actitud de una comunidad frente al texto. Y dice así: y estos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica. Claro, hay que definir qué significa noble en términos bíblicos. Y la misma Biblia lo dice. ¿Qué significa que eran más nobles? Recibieron la palabra. Recibir la palabra me hace ser noble. ¿Por qué? Porque me rindo al texto con toda solicitud y escudriñaban la palabra. ¿Qué te hace ser noble o qué nos hace ser una comunidad de libro con una actitud de nobleza? Recibimos la palabra y escudriñamos la palabra para ver si realmente lo que me están enseñando es correcto. Así que si usted se va a la tele y pone algún programa, algún sermón, algún audio, un podcast o lo que sea, usted debe tener exactamente esta misma actitud. Escucha y recibe y escudriña para ver si realmente eso es verdad. Porque si no es verdad, uno dice, no, esto no lo es. O si es verdad, wow, tomo. ¿Por qué? Pablo lo mencionó muy claramente en Timoteo, en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Si toda la escritura es inspirada por Dios, entonces es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, la Reina Valera dice, perfecto, sea maduro. Requiere una actitud como estos hermanos de Berea, dispuesto a recibir la palabra, dispuesto a escudriñar la palabra para que ella me enseñe, me corrija,
me redarguya, me instruye en justicia, porque entonces voy a madurar. Y de lo que se trata es madurez. La habilidad de poder discernir en situaciones de la vida qué hacer y qué no hacer. La habilidad para reconocer los errores en circunstancias difíciles donde los he cometido, pero también la habilidad de perdonar fácilmente a otros cuando lo han cometido. La madurez de expresar amor al prójimo como lo expreso con Dios, sabiendo quién soy yo muy claramente. Mis queridos hermanos, somos la comunidad del libro. Así debemos vivir, creciendo mutuamente los unos a los otros. Y permítame ir a estas dos últimas, porque están muy ligadas. Somos la comunidad de discípulos, somos la comunidad del libro, y por lo tanto debemos ser una comunidad de oración. La oración es respirar. Ser una comunidad de discípulos es la tierra donde crecemos. Ser la comunidad del libro es la luz que ilumina nuestra senda. La oración es el respiro, el aliento que tenemos de parte de Dios. Pero aquí es un detalle. Hablamos de la oración en términos comunitarios, no solo en términos individuales. ¿Ok? En términos comunitarios, y voy a enfatizar esa parte. Usted debería y debe orar personalmente, pero yo quiero hacer el énfasis en esta dimensión corporativa. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay una promesa que Jesús dio. Jesús se registra en Mateo capítulo 18, verso 19. Y otra vez les digo que si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Es una promesa trinitaria. ¿Por qué? Porque implica una oración al Dios trino y no individual, corporativa. ¿Notaron que aquí todo es plural? Así que no es suficiente con que usted ore, y lo animo a orar, y ore más. Necesitamos que esa oración se convierta en una oración corporativa acá. ¿Por qué? Porque en esta oración Jesús dio la promesa. La promesa es que si nos ponemos de acuerdo a orar para hacer la voluntad de Dios, Él va a conceder eso. ¿Y cómo lo concede? Con su presencia en medio de nosotros. Si a usted no le basta con que la presencia de Dios esté en medio de nosotros como contestación a una solicitud, creo que no está entendiendo lo que es la oración. La oración no es una petitoria a Dios para que me conceda lo que yo quiera. La oración es un proceso para conectarme con Dios. Y sí, yo tengo peticiones, sí, sanidad, sí, esto, lo otro, sí, pero en medio de la oración voy a empezar a entender qué tanto de esto me acerca más a Dios o que me puede alejar de Dios. Porque Dios contesta toda oración. Dice sí, concedido. Dice no. O dice siga, porque no es el momento. Pero de que las contesta, las contesta. El problema es que a veces no nos gusta a nosotros su respuesta. Amén. No dijeron amén, es porque no nos gustó. Dios concede esas oraciones. ¿Qué requiere de nosotros? Ser una comunidad de oración. Así que, ¿qué significa eso? Por eso dentro de nuestro culto sacamos un tiempo para orar los unos por los otros. Por eso sacamos este momento para orar por los hermanos y les dijimos a ustedes: venga, aquellos que quieren venir a orar por ellos. Los acuerpamos como cuerpo, como comunidad en oración. Por eso sacamos un tiempo, un mes de oración y de ayuno para orar juntos, Zoom, y una vez al mes de ese mes venir aquí a orar todos juntos, que
si no me falla la memoria, es en agosto, el próximo. Así que usted tiene que anotarlo en su agenda para que expresemos juntos la oportunidad de ser la comunidad de oración, los unos por los otros. ¿Por qué? Porque la oración es el motor que mueve la iglesia. Si usted dice, ¿qué mueve la iglesia? ¿Hacer cultos? No. ¿Qué mueve la iglesia? ¿Hacer actividades? No. Lo que mueve a una iglesia es la oración. En Hechos capítulo 4 verso 31 dice: cuando hubieron orado. ¿Sí? Prediqué sobre ese capítulo hace un tiempo atrás, de un momento y una oración espectacular que hay en el capítulo 4, que usted debería leerla. Cuando ellos oraron, el lugar donde estaban congregados no eran 3 gatitos los que estaban ahí, eran varios orando. Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por cierto que Dios concedió lo que pidieron en un momento de persecución, pero nunca pidieron que no fueran perseguidos. Pidieron exactamente lo que les estaban diciendo que no hicieran. A ellos les ordenaron: está prohibido que ustedes prediquen, está prohibido que ustedes anuncien el evangelio, está prohibido que salgan a las calles a hacerlo. Y ahí que pidieron de nuevo fortaleza para hablar la palabra. Imagínense, estaban pidiendo lo contrario. O sea, déjenme planteárselo así: estaban pidiéndole de fortaleza para romper la ley. Era una ley, les prohibieron. Las autoridades máximas de su nación les dio una prohibición: no pueden hacer eso, no pueden predicar. Señor, danos fuerza porque lo vamos a predicar. Y eso Dios lo concedió. Todo el resto de los capítulos siguientes de Hechos son la demostración hasta el día de hoy de que Dios cumplió esa oración. Porque aún hoy, que usted esté aquí, que usted haya recibido el evangelio, se debió a que alguien se atrevió a predicarle el evangelio cuando usted no quería, y por lo tanto usted conoció el evangelio. Porque una vez más lo digo: ¿quién de usted andaba buscando cuando era un pecador de Dios? ¿Quién de usted dijo: hoy estoy muy bien, quiero ir a buscar a Dios? ¿Quién le gustó la primera vez que alguien le predicó el evangelio? Todos reaccionamos exactamente igual. No, esto no, ya vienen estos a joderle la vida a uno. Todos tuvimos esa actitud, lo pensamos. Yo decía: ay, mi mamá, todos los días orando, ¿por qué no mejoras esta cosa? ¿Y a dónde estoy yo? Por su insistencia en orar por sus hijos perdidos, Dios nos alcanzó. La oración es lo que mueve a la iglesia. Y veamos el último de estas 4 dimensiones: una comunidad de discípulos, una comunidad de libro, una comunidad de oración y una comunidad de adoración. Y esta es espectacular, porque nos marca no solo nuestra identidad, nuestra expresión, sino también nuestro destino final. Y es que la adoración es algo que yo inicié a hacer y nunca se va a terminar, o no debería terminarse. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, porque somos la iglesia, el templo del Espíritu. Y en el contexto bíblico, un templo sirve para una única cosa: adorar. Somos llamados sacerdote real, y los sacerdotes tenían una única función: dirigir el tiempo de adoración a Dios en diferentes expresiones. En otras palabras, nosotros cuando adoramos nos unimos a la adoración celestial. Prácticamente tendríamos que decir, mis queridos hermanos, que cuando nosotros adoramos en espíritu y verdad, el cielo y la tierra se unen en adoración. Así que no es lo que usted cante o no cante bonito. Yo no canto nada bonito, yo no canto, pero sí adoro. Hay una gran diferencia entre eso. El cielo y la tierra se unen. Nosotros comenzamos a adorar
a Dios aquí en la tierra y terminaremos en la eternidad adorando a Dios. Y eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque nuestro destino escatológico, y espero que el término lo entiendan, que es básicamente nuestro destino último final, sigue siendo adoración. En Apocalipsis 5:9 lo dice de esta manera: y cantaban un nuevo cántico, diciendo, y expresa un montón de alabanza: con tus aires nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Esa es la adoración celestial, y ahí vamos a estar. Así que aquí vamos a empezar a hacer ese preámbulo de la oración celestial. Hemos sido creados para adorar. Por eso, hace muchísimos años se escribió una declaración. ¿Cuál es el fin principal de todo ser humano? El fin principal de todo ser humano es glorificar a Dios y disfrutar de Él. Hemos sido creados para adorar. Como comunidad también lo hacemos juntos. Por eso venimos y nos reunimos en un culto. Es una expresión de adoración. Por eso cuando estamos en nuestro grupo de crecimiento también adoramos. Por eso lo debemos hacer en casa, con nuestra familia. En todo momento y en todo lugar debemos adorar a nuestro Dios. La adoración es principalmente importante en nuestras vidas. Permítame cerrar y retomar estos 4 elementos como si fueran una matriz de identidad. Una matriz de identidad es básicamente lo que nos define a nosotros. Y usted puede ahora hacer su evaluación después de haber visto lo que significa cada una de estas identidades de lo que somos. Ojo que no he hablado de hacer. La oración no es algo que hago, es algo que soy. La oración no es algo que hago, es algo que soy. La Biblia no es algo que voy a leer, es que es algo que necesito tener. Y ser un discípulo no es optativo, es lo que debo ser. El discipulado es esencial, como echar raíces y se expresa en amor. Es madurez. Ser un discípulo es querer crecer en madurez. No querer ser un discípulo es ser un fan de Jesús, un seguidor, pero no quiero crecer. O sea, lo que yo estoy diciendo cuando digo no, yo no quiero ser discípulo es no quiero crecer. Eso es todo. Eso tiene sus implicaciones también. Ser una iglesia del libro es tomar la Biblia como si fuera nuestra brújula, nuestra luz en todo momento, donde la escudriñamos y encontramos en ella lo que Dios ha mostrado como revelación divina. La oración es nuestra forma de respirar. Es aquello donde nosotros podemos ir delante de Dios y descargar, si se me permite el término, aquello que me tiene agobiado para ponerlo delante de Dios y concentrarme en Él, enfocarme en Él, saber que Él puede hacer lo imposible, aunque yo no lo entienda cuándo lo va a hacer, pero confío en Él, dependo de Él. Es una intersección activa, dependo de Él. La oración muestra que yo dependo de Dios. Esa es la oración. Dependo de Dios, no de mí mismo. Quien no ora es arrogante. ¿Por qué? Porque cree que puede resolver todo por sí mismo. Quien se humilla en oración depende de Dios y sabe que no tiene opción, no hay nada que pueda hacer. Lo único es depender de Dios. La oración me humilla en dependencia de Dios. Me hace darme cuenta que lo necesito. Y entonces puedo adorar. La oración es nuestro destino final como fuego. Que el fuego eterno del juicio final para nosotros es una bendición, porque es la adoración a Dios. Pero para los que no, va a ser la perdición eterna. Lo glorificamos y eso marcará nuestra identidad. Ahora, permítame, perdón por tener que usar un término medio sofisticado,
Pero permítame mostrarles cómo esto se integra en lo que se llama un bucle dinámico. Un bucle básicamente es un ciclo que se repite en el tiempo. Eso es un bucle. Puede ser bueno o no puede ser bueno. Para nuestro caso es una bendición. ¿Por qué? Porque cuando vamos a las Escrituras, es por la Biblia que logramos ser discipulados y es por la Biblia que se forma una comunidad. Y cuando estamos en comunidad, entonces logramos ser empujados los unos a los otros para orar juntos en comunidad y aprender la total dependencia de Dios. ¿Para qué? Para culminar en una adoración a nuestro Dios soberano. Y adivinen qué pasa, volvemos otra vez al hilo y seguimos en ese bucle dinámico de crecimiento en el cuerpo de Cristo. Eso hace que una iglesia sea una comunidad dispuesta a tener discípulos. El libro, la oración y la oración como ejes de esta vida comunitaria como iglesia. Esta es nuestra identidad. Si usted me pregunta a mí cómo ve la iglesia, así la veo. Ahora usted me dice, ¿lo estamos haciendo? Ahí vamos. Nos falta mucho camino. No es perfecto. Estamos caminando, creciendo en madurez. El desafío, enfocarnos en ser una comunidad de discípulos, centradas en la Biblia como nuestra norma de fe y conducta. Seguimos orando. No nos vamos a cansar de orar los unos por los otros y vamos a seguir orando a nuestro Dios. Esta es la comunidad de fe que Dios nos ha llamado a edificar. Se ha hecho durante tantos años, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. La invitación es, mis queridos hermanos, es a no ser simples espectadores. Es un llamado a ser discípulos. Es un llamado a amar la Biblia. Es un llamado a involucrarse en adoración y oración los unos por los otros y permitir que Dios haga el resto. Amén. Incline su rostro.